Tenía 32 años cuando mi familia se reunió alrededor de una mesa con comida calientita y una sonrisa en el rostro para decirme que el dinero que mi abuela me había dejado específicamente a mí sería transferido a otra persona, 300,000 pesos. Y mientras cada uno presentaba el motivo por el cual aquello tenía sentido, no lloré, no levanté la voz, no discutí. Dije que estaba bien. Porque 5 semanas antes, yo ya había movido todo a una cuenta a la que nadie más que yo podía acceder. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo ahora? Porque lo que te voy a contar hoy sucede en todas partes del mundo, dentro de casas bonitas con familias que se aman de verdad, y tal vez conozcas a alguien que necesite escuchar esta historia hoy. Mi nombre es Paola Herrera. Tengo 32 años, vivo en Querétaro desde los 23, y crecí siendo esa hija que todo el mundo en la familia describía con las mismas palabras: responsable, centrada, la que no da problemas. Escuché eso desde que tengo memoria, siempre en un tono de elogio, siempre con ese orgullo de padre y madre que creen que te están diciendo lo mejor que se puede decir de una persona. Me tomó mucho tiempo entender que, en una familia como la mía, no dar problemas no era una calidad neutra, era una función. Significaba que yo era la parte que podía ser sobrecargada cuando las cuentas no salían, la que podía esperar cuando los recursos debían ir a otro lado, la que podía dejarse para después porque, al final, ella siempre resuelve. Soy la hija de en medio. Tengo una hermana mayor, Raquel, de 36 años, y una más chica, Jimena, de 28. Crecimos en una casa de clase media en Celaya, con mi papá Carlos, que trabajó 30 años como contador en una empresa mediana, y mi mamá Sofía, que daba clases particulares de español y cuidaba la casa y todo lo demás que un hogar necesita para funcionar. Era una familia común, con ese tipo de amor que no se cuestiona pero que tampoco se examina muy de cerca. Ese amor que aparece en las comidas familiares de los domingos y en los cumpleaños y en los momentos de crisis, pero que rara vez se sienta a tener una conversación honesta sobre las cosas que necesitan decirse. Mi abuela Concepción era la mamá de mi mamá, una mujer pequeña, de voz tranquila y cabello blanco, que se peinaba con esmero cada día sin falta. Había trabajado como costurera durante 40 años en un pueblo de Michoacán, y nunca, en toda la vida que la conocí, desperdició nada. No desperdiciaba comida, no desperdiciaba tela, no desperdiciaba dinero. Tenía una cajita de hojalata color rosa donde guardaba efectivo para emergencias. Y cuando yo era niña e iba a visitarla en vacaciones, a veces abría la cajita y me mostraba cómo estaba organizada por dentro, los billetes separados por denominación, doblados con cuidado. Era su forma de enseñarme algo que no necesitaba poner en palabras, que ahorrar con disciplina es un acto de amor por el futuro. Cuando mi abuela Concepción falleció en agosto de 2019, yo tenía 29 años y estaba en Querétaro en medio de una semana de trabajo intensa cuando mi mamá llamó. Fui al velorio en mi coche, sola, con esa mezcla de tristeza y gratitud que uno siente cuando pierde a alguien que vivió bien y vivió mucho. Tenía 81 años. Estuvo lúcida hasta el final. Murió durmiendo, que es como ella misma decía que quería irse cuando el tema salía en las pláticas familiares. En el juicio sucesorio, descubrimos que había una cuenta de ahorros con 300,000 pesos que ella había construido a lo largo de décadas. No era una fortuna para los estándares de las grandes ciudades, pero para una mujer que empezó de cero en un pueblo, era el resultado de la disciplina de toda una vida. Su testamento era simple, directo, escrito con el mismo cuidado con que doblaba los billetes en la cajita de hojalata. Para Raquel, las joyas y los muebles antiguos de la casa. Para Jimena, un terreno pequeño en las afueras que tenía más valor sentimental que financiero. Para mí, los ahorros. Los 300,000 pesos íntegros, con una carta manuscrita doblada dentro del sobre junto con los documentos, con una letra temblorosa pero absolutamente firme. Leí esa carta sola, sentada en el coche en el estacionamiento de la notaría, en septiembre de 2019. Mi abuela escribía que yo siempre fui la que estudió con más seriedad, que ella veía en mí el tipo de determinación que merecía ser apoyada de forma concreta, que el dinero era para mi formación y para mi futuro, que había elegido dejarme eso específicamente porque creía que yo lo usaría bien, que no lo desperdiciaría, que honraría el trabajo que ella había puesto en cada peso guardado a lo largo de 40 años de aguja, hilo y disciplina sin tregua. Me quedé mucho tiempo con ese papel en las manos. El olor del coche, el ruido de la calle allá afuera, el sol pegando en el parabrisas. Todo quedó suspendido mientras releía esas palabras una
2, 3 veces. No porque dudara de lo que estaba leyendo, sino porque necesitaba sentir el peso real de lo que se me estaba confiando. Mi abuela me había visto de una manera específica. Había plasmado esa mirada en un papel ante notario, y eso era un regalo que iba mucho más allá del valor financiero. El dinero se quedó en una cuenta a mi nombre durante el proceso del intestado y la adjudicación, que duró casi un año por diversas burocracias. Durante ese tiempo, no toqué ni un centavo. Lo dejé generando intereses. Mi mamá mencionaba el tema de vez en cuando con un tono que yo notaba pero dejaba pasar, un tono que cargaba algo entre resentimiento y sugerencia velada, comentando que la abuela había sido generosa conmigo de una forma que no lo había sido con las otras, que era una cantidad alta para estar parada, que el dinero en familia debería circular. Yo escuchaba, asentía vagamente a alguna parte menos importante de lo que decía, y cambiaba de tema, no porque tuviera miedo de enfrentar la plática, sino porque sabía que la conversación real aún no había llegado. Estaba en camino, podía sentirlo. Mi hermana mayor, Raquel, tiene 36 años y está casada con Fabián desde 2012. Tiene 2 hijos, Miguel de 8 y Clarita de 6, 2 niños a los que amo de una forma que me sorprende por su intensidad, ese amor de tía que no tiene el peso de ser responsable pero tiene toda la alegría de estar presente. La vida de Raquel y Fabián estuvo bien por mucho tiempo. Tenían una casa con crédito hipotecario en Querétaro, 2 empleos estables, el tipo de rutina que parece sólida hasta que algo sacude los cimientos. En 2020, durante la pandemia, la empresa donde Fabián trabajaba como supervisor de ventas cerró sus puertas tras 5 meses de intentar mantenerse a flote. Se quedó sin trabajo en julio. En septiembre del mismo año, el colegio particular donde Raquel trabajaba como coordinadora pedagógica redujo la plantilla a la mitad y su puesto fue recortado. 2 adultos con 2 hijos pequeños y la mensualidad de la casa, los 2 desempleados al mismo tiempo, en plena pandemia, en medio de un mercado laboral que estaba trabado para mucha gente. Fue una situación real, difícil, que seguí de cerca y por la que sentí compasión genuina. Toda mi familia la sintió. Mis papás ayudaron con lo que pudieron, dentro de sus límites. Yo también ayudé con cosas puntuales. Un súper un mes, la mensualidad de la escuela otro. Pero había un límite en cuanto a lo que cualquier persona podía hacer sin comprometer su propia estabilidad, y ese límite fue llegando para todos conforme pasaban los meses. Fue en ese contexto, en esa presión creciente de una familia intentando sostener al mismo tiempo varias cosas que amenazaban con resbalarse, que la lógica se fue formando, no de golpe. Poco a poco, en pláticas pequeñas, en mensajes esporádicos, en comentarios que parecían casuales pero que fui notando que no lo eran. La lógica de que había un recurso disponible, que estaba ahí sin usarse, que había sido dejado por una mujer que era familia de todos, y que tal vez el destino más justo no era el que estaba escrito en el papel, sino el que la necesidad del momento dictaba. En mayo de 2021, mi mamá me mandó un mensaje que leí 3 veces seguidas antes de guardar el celular en el bolsillo y quedarme mirando por la ventana de mi oficina por un largo rato. El mensaje decía: Pau, tú sabes que ese dinero de la abuela es de toda la familia. La abuela, si estuviera aquí, sabría qué hacer en un momento así. Nosotros nos apoyamos, es lo que ella siempre enseñó. Era un mensaje corto, informal, que podía interpretarse de varias formas. Pero conozco a mi mamá, conozco cómo prepara el terreno antes de hacer una petición difícil, cómo siembra la idea con anticipación, para que cuando llegue la plática real no parezca nueva, sino una conclusión natural de algo que ya estaba en el aire. Y supe, en ese momento, con una claridad que me llegó fría y gradual al pecho, que una conversación mayor ya tenía fecha, aunque aún no se hubiera acordado. Decidí que cuando esa plática llegara, yo iba a estar lista. Hay algo que nadie te explica sobre crecer siendo la hija de en medio responsable, la centrada, la que no da problemas. La gente habla sobre el peso de eso, sobre el cansancio de ser siempre el referente, sobre la soledad específica de quien es visto como demasiado sólido para necesitar cuidados. Eso es cierto y fue verdad en mi vida. Pero hay otro lado de la moneda que se discute menos y que es igual de importante entender. Cuando pasas toda la vida siendo vista como la que aguanta, tu familia pierde la capacidad de imaginar que existe un límite para lo que aguantas, no por maldad, sino por hábito. Por años de evidencia de que tú pudiste, tú lo resolviste, tú encontraste la forma, y por lo tanto, aguantar, resolver y encontrar la forma es lo que haces.
Es lo que eres. Y cuando las cuentas no salen y alguien tiene que ceder algo, la mirada natural de una familia se dirige a la persona que tiene el historial de ceder. Yo tenía ese historial, construido a lo largo de décadas, ladrillo por ladrillo, cada vez que entendía cuando alguien necesitaba más, cada vez que esperaba mi turno que tardaba en llegar, cada vez que decía, está bien, cuando no estaba del todo bien, pero sí lo suficiente para seguir adelante. No era un historial falso, era genuino. Había cedido porque elegí ceder, porque en esos momentos tenía sentido para mí. El problema es que la elección repetida se vuelve expectativa, y la expectativa se vuelve presión, y la presión se vuelve la sensación de que ya no tienes la opción de no ceder, porque ceder se convirtió en la definición de quién eres dentro de esa familia. En mayo de 2021, tras el mensaje de mi mamá, tomé una decisión. Fui con el abogado que había llevado el proceso de mi abuela Concepción. Agendé con tiempo y fui preparada con preguntas específicas. Quería entender exactamente qué decía la ley sobre ese dinero, qué se podía hacer, qué no, cuáles eran mis derechos concretos y cómo podía ejercerlos de forma preventiva antes de que pasara cualquier cosa. El abogado era un hombre tranquilo, de canas, que atendía en un despacho con estantes de madera llenos de leyes y una ventana que daba a una calle muy transitada. Me escuchó con atención, buscó el expediente, releyó la documentación y me explicó con una paciencia que agradezco hasta hoy cada aspecto de lo que quería saber. La cuenta estaba a mi nombre, formalizada por un testamento válido, registrado ante notario, con una carta que reforzaba la intención de la testadora. Ningún otro miembro de la familia tenía derecho legal alguno sobre ese monto. Nadie podía obligarme, coaccionarme, presionarme o forzarme jurídicamente a renunciar a un solo centavo. Lo que estaba escrito era lo que valía, y lo que estaba escrito era inequívoco. Entonces dijo algo que se quedó grabado en mi memoria con la precisión de una frase que sabes que recordarás por mucho tiempo. Usted tiene todos los derechos, licenciada. El riesgo no es legal, es emocional. La presión familiar no tiene poder legal sobre ese dinero, pero tiene poder emocional sobre las personas. Protéjase de la presión emocional. De la ley, no necesita protegerse. Salí de ese despacho con una claridad distinta. No la claridad de quien va a una guerra, sino la claridad de quien entendió el terreno donde está y sabe qué es lo que el terreno aguanta. Regresé a casa, abrí la computadora y pasé toda una tarde leyendo sobre mis derechos de forma más amplia, sobre custodia de bienes, sobre sucesiones y sobre qué pasa cuando una familia intenta redistribuir algo que fue dejado con un destino específico. Imprimí las partes relevantes. Empecé a organizar una carpeta. La carpeta fue creciendo en las semanas siguientes. El testamento completo certificado. La carta manuscrita de la abuela, de la cual saqué una copia certificada y guardé el original en un lugar seguro. El comprobante de que el dinero estaba en una cuenta únicamente a mi nombre. La legislación que el abogado me indicó sobre herencias y legados. Una copia del historial completo de la cuenta desde su apertura, que solicité formalmente al banco mediante un escrito que el abogado me orientó a hacer. Ese historial llegó con 51 páginas. Lo imprimí todo un sábado por la mañana y lo extendí sobre la mesa de la cocina con un café al lado. Pasé horas leyendo línea por línea, marcando fechas y montos, construyendo una línea de tiempo de todo lo que había entrado y salido de la cuenta desde 2003, cuando mi abuela la había abierto en conjunto con el custodio nombrado en el acto de apertura. El custodio era mi papá. Lo que encontré en las páginas de en medio hizo que mi mano se detuviera a mitad del movimiento de dar la vuelta a la hoja. En octubre de 2015, había un retiro de 14,000 pesos con una observación que decía, gasto médico beneficiaria. Yo tenía 25 años en ese entonces. No recordaba ningún gasto médico significativo. Me quedé mirando la fecha, intentando reconstruir qué había pasado ese octubre, buscando en la memoria alguna cirugía, algún tratamiento, alguna hospitalización. Nada. En marzo de 2017, otro retiro, 12,000 pesos, observación, material educativo beneficiaria. Yo estaba en Querétaro en 2017, pagando mis propios materiales de trabajo con mi sueldo, porque había empezado la especialidad ese año y estaba cubriendo todos los costos con lo que ganaba. En septiembre de 2018, un tercer retiro, 18,500 pesos, observación, emergencia familiar beneficiaria. Septiembre de 2018, lo recuerdo bien porque fue el mes en que mi laptop se descompuso y tuve que comprar otra usada con tarjeta de crédito a meses sin intereses,
porque no tenía el dinero disponible de otra forma. Me quedé sentada en la silla de mi cocina por un largo tiempo, después de leer esa tercera entrada. El olor del café que había olvidado tomar estaba en el aire. La luz de la mañana entraba por la ventana. Miraba esas 3 líneas del estado de cuenta y hacía las cuentas que eran simples y cuyo resultado no quería confirmar, pero estaba confirmando. 44,500 pesos retirados de mi cuenta a lo largo de 3 años, todos registrados como gastos míos. Ninguno de ellos llegó a mí en ningún momento. Volví con el abogado la semana siguiente con esas páginas marcadas. Las leyó con atención, buscó la ley correspondiente y me explicó lo que ya sospechaba, pero necesitaba escuchar de alguien con autoridad técnica. El custodio de una cuenta de un menor, o mientras se mantiene la custodia, solo puede utilizar los recursos para beneficio directo del beneficiario. Salud, educación, alimentación, sustento comprobable. El beneficio indirecto no califica. Un gasto registrado a nombre del beneficiario que no llegó al beneficiario no es un gasto del beneficiario. Es un uso indebido de recursos bajo custodia, con responsabilidad civil por la devolución más actualizaciones e intereses, y posible responsabilidad fiscal por informes incorrectos. Cada retiro indebido podía generar una sanción. La estimación conservadora, considerando los 3 retiros y los años acumulados, llegaba cerca de los 20,000 pesos solo en penalizaciones, aparte de la devolución del capital con intereses. Imprimí la legislación. Hice los cálculos en una hoja aparte. Puse todo en la última pestaña de la carpeta. La cerré. La puse en el asiento del copiloto de mi coche, donde se quedó las semanas siguientes esperando el momento que yo ya sabía que venía. No dormí muy bien en ese periodo. Me quedaba despierta por la noche con ese tipo de insomnio que no es ansiedad, sino procesamiento. La diferencia es sutil pero real. La ansiedad es no poder dejar de pensar en algo que temes. El procesamiento es quedarse despierta organizando lo que ya sabes, poniendo cada pieza en el lugar correcto, construyendo la comprensión completa de una situación que es más compleja de lo que parecía cuando estabas en medio de ella, sin ver el panorama general. El panorama general era este. Yo había sido, por años, la reserva de la familia, la que suplía cuando el suministro principal faltaba, y ese papel se había extendido, sin que yo lo supiera, hasta el dinero que mi abuela me había dejado específicamente a mí. Esa noche, acostada en la oscuridad con los ojos abiertos, pensé en mi abuela Concepción doblando los billetes en la cajita de hojalata rosa. Pensé en cuántas horas de aguja e hilo estaban representadas en cada uno de esos billetes. Pensé que ella había elegido dejarme eso con una intención específica, escrita ante notario, y que esa intención merecía ser honrada por mí de la misma forma que ella la había formado, con cuidado, con disciplina, sin renunciar a lo que era esencial. Me levanté, fui a la cocina, tomé agua y regresé a la cama con una decisión más firme que cuando me había acostado. A principios de junio de 2021, mi mamá me llamó un miércoles por la tarde mientras yo salía del trabajo. Dijo que la situación de Raquel había llegado a un punto crítico. El banco había enviado una notificación formal sobre las mensualidades atrasadas de la casa. El plazo para regularizar era de 90 días. Sin una solución, la casa se iría a remate. Los niños tendrían que cambiarse de escuela. Fabián tenía una perspectiva de empleo, pero dependía de una certificación que costaba un dinero que no tenían. Era una cascada de problemas ligados, cada uno trabando la solución del otro, como suelen funcionar las crisis financieras. Mi mamá dijo todo eso con esa capacidad suya de presentar urgencia sin que parezca que está presionando, que es una habilidad que tiene desde que tengo memoria y que aprendí a reconocer como lo que es. Una forma de enmarcar una situación de modo que la conclusión a la que ella quiere que llegue parezca ser la que yo tomé sola. Dijo que la familia necesitaba unirse, que mi papá quería hablar conmigo en persona, que el domingo la familia se iba a reunir en Celaya y que sería bueno que yo estuviera presente. Dije que iría. Después de colgar, me quedé sentada en el coche en el estacionamiento de la empresa por un buen rato antes de arrancar. El sol estaba bajando y la luz se ponía de ese color naranja de atardecer. Me quedé mirando el parabrisas pensando no en lo que iba a pasar el domingo, porque ya sabía que iba a pasar, sino en cómo iba a estar yo cuando pasara. Sabía que iba a ser difícil, no por el argumento, que ya me había contestado a mí misma varias veces, sino por el ambiente, por la mesa puesta con la comida de mi infancia, por el olor de la casa que es el olor de 30 años de memoria, por los rostros de las personas que amo mirándome con una necesidad real
de algo que yo tenía y ellos no. Sabía que todos esos elementos juntos iban a intentar hacer lo que hace la presión emocional. Crear la sensación de que ceder es la única respuesta posible para una persona que realmente ama a su familia. Necesitaba ser más fuerte que ese entorno. En los días entre la llamada y el domingo, hice 3 cosas. Primero, releí todos los documentos de la carpeta una última vez, no porque dudara del contenido, sino porque quería que estuviera fresco en la memoria con la precisión de quien acaba de leer, no con la imprecisión de quien recuerda algo de hace semanas. Segundo, hablé una vez más con el abogado, brevemente, por teléfono, para confirmar que mi comprensión de los puntos principales era correcta. Tercero, practiqué en voz alta, sola en mi departamento el viernes por la noche, lo que iba a decir y en qué orden. Esto puede parecer excesivo. Practicar una plática con tu propia familia en voz alta, como si fuera una presentación de trabajo. Pero hay una razón concreta. Cuando estás en un ambiente cargado emocionalmente, rodeada de afecto y presión simultáneos, tu razonamiento enfrenta una interferencia que no existe cuando estás sola. Practicar es una forma de establecer lo que quieres decir con una firmeza que sobreviva a la interferencia. Es entrenar el músculo que debe funcionar cuando el entorno intente relajarlo. El domingo, manejé los 50 minutos hasta Celaya con la carpeta azul en el asiento del pasajero. El cielo estaba medio nublado. La carretera era la misma que he manejado desde que me fui de casa, con los mismos puntos de referencia que sé de memoria. Había algo en la familiaridad de ese camino que era al mismo tiempo acogedor y de alerta. Cuando entré a casa de mis papás, olía a lomo adobado, que es el plato que mi mamá hace en los momentos que considera importantes. Lo hizo en mis 15 años. Lo hizo el día que Raquel trajo a Fabián a conocer a la familia. Lo hizo el domingo después del funeral de la abuela Concepción. El olor de ese lomo en casa de mis papás carga décadas de historia, y sé que ella lo sabe, y sé que lo usó deliberadamente ese domingo. Raquel estaba en la sala con Fabián cuando llegué. Los 2 niños estaban jugando en el cuarto del fondo. Mi papá estaba en su despacho, que es a donde va cuando quiere estar presente sin estar en la conversación antes de tiempo. Mi mamá estaba en la cocina terminando la comida. Jimena no estaba, lo que me indicó que esa reunión había sido pensada específicamente para ciertas personas. La comida se sirvió a la 1:30. Por 30 minutos, la plática giró sobre temas neutros. Los hijos de Raquel, cómo iba la escuela, cómo estaba mi departamento en Querétaro, cómo me iba en el trabajo. Era una plática de cobertura, la que ocurre antes de la conversación real para establecer normalidad, para crear el clima de familia unida que hará que la petición difícil parezca más fácil, porque parecerá contradictorio decir que no en un ambiente así. Cuando se retiraron los platos y se sirvió el café, mi papá salió del despacho y se unió a la mesa, lo que fue la señal de que la parte de cobertura había terminado. Mi mamá empezó, con cuidado, con el tono medido de quien preparó lo que iba a decir. Describió la situación de Raquel y Fabián con todos los detalles que yo ya conocía, agregando algunos nuevos, el retraso exacto de la hipoteca, el costo de la certificación de Fabián. Dijo que la familia se había reunido para pensar juntos en una solución, que todos iban a contribuir con lo que pudieran, que mi papá iba a ayudar con una parte de la casa, que ella iba a cancelar un viaje que tenía planeado para que ese dinero fuera a donde era más necesario. Y entonces dijo, con una voz que tenía esa suavidad cuidadosa de quien está por decir lo más difícil, que el dinero de la abuela estaba parado hacía 2 años, que era una cantidad alta, que la abuela era una mujer de familia que siempre puso a los suyos por encima de todo, y que ella creía, de corazón, que la abuela Concepción entendería que en una hora así ese dinero necesitaba salvar lo que debía ser salvado. No fue una pregunta, fue una declaración envuelta en amor, necesidad e historia compartida, y que, por todo eso, era más difícil de responder que cualquier argumento puramente lógico. Me quedé en silencio unos segundos, no por duda, sino por organización. Después me levanté, fui al coche, traje la carpeta azul y la puse sobre la mesa del comedor con esa calma que solo existe cuando te has preparado semanas para un momento y el momento finalmente llega. Abrí la primera pestaña. El testamento. Lego a Paola Herrera los ahorros, destinados a su formación y a su futuro. Esa designación no es una sugerencia. Es la expresión de la voluntad de la testadora. Registrado ante notario. Con fecha, firma y sellos.
Pasé a la siguiente pestaña. La carta manuscrita. La puse frente a mi mamá. La letra de la abuela Concepción, esa letra que mi mamá conocía desde niña, diciendo con sus propias palabras lo que había elegido hacer y por qué. Mi mamá se quedó mirando la carta por un largo tiempo. Había algo en su rostro que no supe nombrar de inmediato. No era enojo, era reconocimiento. La letra de su propia madre en un papel diciendo algo distinto a lo que ella quería que se dijera. Pasé a la tercera pestaña. El comprobante de transferencia a la cuenta nueva, con fecha de 4 semanas atrás. Cuenta en otro banco, solo a mi nombre, con mis datos de contacto exclusivos. Saldo intacto. Y entonces dije con voz tranquila y firme: la abuela Concepción fue muy clara. Entiendo la dificultad de Raquel y Fabián, y de verdad lo lamento. Pero no voy a renunciar a lo que me fue dejado con un destino específico, por una emergencia que, por muy real que sea, no era la intención de quien dejó este dinero. El silencio que cayó sobre la mesa, después de que terminé de hablar, fue de esos que ocupan espacio físico. No era el silencio de quien no tiene respuesta, sino el de quien necesita recalcular todo porque la situación no era la que habían previsto. Mi papá fue el primero en hablar. Dijo que entendía que el documento era claro, pero que los documentos no capturaban todo, que la abuela no podría haber previsto que la familia estaría en una situación así, que la intención y la aplicación debían interpretarse en el contexto de la realidad presente, no congelarse en un papel de hace 2 años, que la familia era la familia y que ciertas cosas deberían prevalecer sobre ciertos papeles. Escuché todo sin interrumpir. Reconocí el argumento como genuino, en el sentido de que él probablemente creía en lo que decía, pero también como el tipo de argumento que usa la emoción para sustituir la lógica cuando la lógica no te favorece. Esperé a que terminara. Luego abrí la última pestaña de la carpeta. Las 51 páginas del historial de la cuenta, con las 3 entradas marcadas en rojo, con las observaciones que describían gastos míos que no existían, con la fecha de cada retiro, el monto y el nombre del custodio que los había autorizado. Lo puse frente a mi papá. Le di tiempo para leer. Vi el momento exacto en que llegó a la primera entrada marcada, porque el movimiento de sus ojos se detuvo, y sus hombros hicieron algo muy sutil, que solo alguien que conoce a una persona por 32 años puede notar. Dije: octubre de 2015, 14,000 pesos, gasto médico beneficiaria. Yo no tuve ningún gasto médico en 2015. Marzo de 2017, 12,000 pesos, material educativo beneficiaria. Yo estaba en Querétaro pagando mi especialidad de mi propio sueldo. Septiembre de 2018, 18,500 pesos, emergencia familiar beneficiaria. En septiembre de 2018, yo compré una laptop usada a plazos porque no tenía dinero. Hice una pausa. Dejé que el silencio trabajara. Luego dije: 44,500 pesos retirados de mi cuenta en 3 años, registrados como gastos míos que nunca recibí. Y al lado, la legislación que dice qué pasa con el custodio que usa recursos de una cuenta para otros fines. Responsabilidad civil, actualización de montos y posibles auditorías fiscales por informes falsos. Según los cálculos con el abogado, las penalidades e intereses suman casi 20,000 pesos más el capital. Mi papá se quedó mirando esas páginas por un tiempo que pareció eterno. Mi mamá estaba de pie en la entrada del comedor y tenía una expresión que nunca le había visto. La de alguien que está viendo cómo una situación que no sabía que existía se revela frente a sus ojos. Raquel se quedó completamente callada. Fabián también. Los niños seguían jugando en el cuarto del fondo, y el sonido amortiguado de sus voces llegaba a la sala como un recordatorio de que había una vida normal ocurriendo en paralelo a esa conversación. Entonces dije lo que tenía que decirse. No estoy aquí para amenazar a nadie y no es mi intención que esto se vuelva un proceso judicial. Estoy aquí para ser honesta sobre lo que sé y lo que tengo documentado, y para dejar claro que esta plática, aquí y ahora, es la oportunidad de resolver esto dentro de la familia, con respeto mutuo y la documentación adecuada, antes de que tenga que irse a otro lado. Mi papá me miró por un largo rato antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era distinta, más baja, sin defensa. Dijo que había usado esos recursos en momentos de aprieto, que su intención había sido devolverlos, que las cosas se habían acumulado de una forma que no previó, que no creyó que yo me fuera a dar cuenta o que fuera a importar tanto porque, al final, el dinero volvería a mí de todos modos a través del testamento cuando la abuela faltara. Escuché eso y sentí una mezcla de cosas difíciles de describir.
tristeza, claridad. Una especie de paz extraña que viene cuando finalmente escuchas la confirmación de algo que sospechabas, pero esperabas que no fuera cierto. Y también, más al fondo, esa comprensión difícil de que las personas que amamos son capaces de decepcionarnos no porque no nos amen, sino porque el amor no elimina el interés cuando éste es lo suficientemente grande y las consecuencias parecen lo suficientemente lejanas. Dije, me di cuenta, y aquí está lo que noté, documentado. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto de aquí en adelante? En los días que siguieron a ese domingo, la familia se quedó en un silencio que describo como el silencio de quien está recalibrando. Cada persona procesando lo que había pasado desde su propia perspectiva, intentando entender cómo las piezas encajaban en un cuadro distinto al que creían que existía. Mi mamá me mandó un mensaje el lunes por la tarde, corto, diciendo que estaba impactada, que necesitaba tiempo para procesar y que llamaría pronto. Mi papá no mandó nada ese día, ni el siguiente. El miércoles envió un mensaje de 2 párrafos que leí más de una vez para entender el tono. Era el tono de alguien que reconoce algo parcialmente mientras intenta mantener cierta narrativa de control sobre la situación. Raquel fue la que me sorprendió. Se puso en contacto conmigo el jueves directamente, sin pasar por mis papás, y me preguntó si podíamos vernos el sábado. Dije que sí. Nos vimos en un café cerca de su casa, un lugar pequeño con mesas de madera y música baja. Ella llegó antes que yo. Ya estaba sentada con un jugo cuando entré. Tenía ojeras, el cabello recogido con una liga de Clarita que seguramente había sacado de su bolsa sin darse cuenta. Tenía ese cansancio específico de madre que no duerme bien hace mucho, sumado al cansancio de la crisis financiera. Dijo que no sabía de los retiros, que sabía lo del dinero de la abuela y que la familia quería que yo ayudara, pero que no sabía que mi papá había hecho movimientos en la cuenta. Dijo que cuando abrí esas páginas en la mesa fue la primera vez que se enteró. La miré por un momento. Conozco a Raquel hace 32 años. Sé cómo evita el contacto visual cuando oculta algo y cómo mira directo cuando es honesta. Me estaba mirando directo. Dije que le creía. Y de hecho, le creía. Nos quedamos en ese café casi 2 horas. Habló de la situación con una honestidad que no había escuchado todavía, sin el filtro de proteger apariencias que existía con mis papás. Habló de cómo Fabián estaba sufriendo por la sensación de fracaso, de cómo los niños sentían la tensión, y de cómo ella misma se despertaba a las 3 de la mañana, mirando el techo buscando salidas que no aparecían. La escuché, con atención real. Había en esa plática una honestidad que no existía en la casa de mis papás con el lomo en el horno y los papeles en la mesa. Allí éramos solo las 2 hermanas, sin roles que cumplir, sin posiciones que defender. Dije que su situación era real y difícil, y que merecía resolverse. Dije que yo no era su enemiga, y nunca lo había sido. Pero dije que no podía renunciar a lo que la abuela me dejó con una intención escrita. No porque el dinero fuera más importante que ella, sino porque hacerlo sería deshacer algo que la abuela Concepción construyó deliberadamente pensando en mí, y eso sería una deslealtad con ella que no podía cometer. Dije también que iba a pensar en qué podía hacer dentro de mis límites reales para ayudar. No prometí montos ni plazos. Dije que pensaría honestamente y regresaría con algo concreto. Ella asintió. Nos quedamos un poco más, hablando de los niños, de un libro, de cómo Clarita estaba en la fase de hacer preguntas imposibles sobre el universo. Nos fuimos sin un abrazo pero sin distancia, con esa cosa intermedia y delicada que es el inicio de un acercamiento. La semana siguiente volví con el abogado por los 44,500 pesos. Quería entender mis opciones antes de decidir. Me presentó 3. Exigencia formal con proceso judicial, tiempo, costo y tensión. Denuncia ante el SAT por los informes fiscales incorrectos, consecuencias serias para mi papá, o un acuerdo informal documentado, donde mis papás reconocieran formalmente el uso indebido y acordaran una devolución en parcialidades, sin juzgados, pero con un documento ante notario que tuviera validez legal si no se cumplía. La tercera opción era la que preservaba más la relación garantizando un registro real y un compromiso de reparación. Era la que exigía más madurez de todos, incluida la mía. Propuse el acuerdo. Mi papá tardó 5 días en responder. Cuando lo hizo, dijo que aceptaba, no con alivio, sino con la seriedad de quien entiende que no hay otra salida razonable, y que esta era la mejor opción para él también. Formalizamos un sábado por la mañana en una notaría en el centro de Celaya.
mi papá, mi mamá, yo y el abogado. Un documento simple, claro, reconociendo el adeudo, los intereses aplicables, las mensualidades durante 2 años y la cláusula de que cualquier atraso mayor a 2 meses activaría las otras vías legales. Cuando salimos de la notaría, nos detuvimos un momento en la banqueta. Mi papá me miró con una expresión que tardé en nombrar. No era enojo ni rencor. Era algo parecido al respeto, del tipo que aparece cuando una persona finalmente ve a otra desde un ángulo que nunca había considerado. No dijimos mucho. No era momento de discursos. Era momento de seguir adelante. Lo que viene después de algo así en una familia real no tiene el formato limpio de las historias donde todo se resuelve o explota de golpe. En la vida real, lo que sigue es un periodo largo de reacomodo, donde las piezas buscan nuevas posiciones que no son las de antes, pero que poco a poco crean un equilibrio nuevo, con marcas visibles, pero capaz de sostener peso. Los meses que siguieron fueron así. Mi mamá y yo seguimos hablando. Al principio las llamadas eran menos frecuentes, luego volvieron a la normalidad. El tono era distinto, más cuidadoso de ambos lados, con esa atención que le pones a una superficie que sabes que ya se agrietó una vez. Pero había sustancia, cosas reales se decían, y eso era mejor que la ligereza artificial de antes. Con mi papá el proceso fue más lento. Él es un hombre que guarda todo con una disciplina que antes admiré como control emocional y que ahora entendía también como distancia. Los pagos llegaban cada mes puntualmente, lo que me decía algo sobre su compromiso con el acuerdo, aunque la plática entre nosotros fuera limitada. Raquel y yo nos acercamos de una forma que no esperaba. Sin la dinámica antigua de la hermana mayor a la que yo admiraba y la de en medio que trataba de encajar. Más igualitaria, más honesta. Empezamos a vernos por iniciativa propia, comidas los sábados, a veces con los niños, a veces sin ellos. Pláticas largas sobre cosas que ambas sabíamos que existían, pero que el formato antiguo no permitía discutir. En septiembre de 2022, me mandó un mensaje que decía que Fabián había conseguido trabajo, que habían renegociado la casa y que estaban respirando de nuevo. Y decía que quería agradecerme por algo que no entendió en su momento. Que cuando quedó claro que yo no iba a ceder, Fabián se vio forzado a enfrentar la situación de verdad en lugar de esperar una solución externa. Que a veces tener una salida fácil es lo que impide encontrar las salidas necesarias. Me quedé con el teléfono en la mano un rato. Le respondí simplemente que me alegraba mucho que estuvieran bien. En ese periodo, empecé a platicar lo vivido con gente de fuera, amigas, colegas, y descubrí algo que me sorprendió. Esta situación era mucho más común de lo que imaginaba. No era un caso raro de familia disfuncional. Era un patrón. Identificar quién es lo suficientemente sólido para ser sobrecargado, dirigir recursos hacia allá porque aguanta, y cuando hay herencias de por medio, asumir que esa persona cederá por la armonía familiar. El patrón funcionaba porque las personas blanco de él eran las que tenían el perfil de ceder. La hija responsable, la que no da problemas. Empecé a contar mi historia con más apertura. 2 amigas me contaron que pasaban por lo mismo. A ambas les pasé el contacto del abogado. Ambas lograron proteger lo suyo. Eso me hizo entender el valor de contar las cosas. Transformas tu experiencia en un mapa para otra persona que está en el mismo territorio sin saber que hay salida. En 2022 terminé mi especialidad en gestión de proyectos. En la graduación, cuando anunciaron mi nombre, pensé en mi abuela Concepción. Pensé que esa graduación era parte de lo que ella imaginó cuando escribió esa carta. Honrar la intención de quien te dejó algo no es una abstracción, es una práctica. Fui promovida en la empresa ese mismo año, un aumento que dirigía una inversión que elegí sola, asesorada por una consultora independiente, sin pedir opinión a nadie de la familia. Esa autonomía, pequeña por fuera, fue enorme por dentro. El dinero de la abuela seguía ahí, creciendo, usándose como ella pidió. Estaba investigando maestrías, construyendo un plan que antes parecía lejano. Con mi familia las cosas se reacomodaron en un nuevo normal. La relación con mi mamá fue la que más se recuperó. En una llamada, me dijo que había releído la carta de la abuela varias veces y que la letra de su madre diciendo lo que decía había sido difícil de leer sin el filtro de la urgencia. Dijo que entendía ahora que su madre había visto en mí algo que ella misma no había visto con claridad.
que hubo una injusticia en los años en que fui vista solo como la que aguanta, y que lo lamentaba. Con mi papá el ritmo fue más lento, pero las mensualidades llegaban. Es su forma de comunicarse. Empecé la maestría en marzo de 2023 en una universidad pública en Querétaro. La semana antes de empezar, busqué la carpeta azul. Tomé la carta original de la abuela. Es un papel pequeño de hoja de libreta, con letra temblorosa, pero firme. Cabe en la palma de la mano, pero pesa mucho más que el papel. La guardé de nuevo sabiendo que al día siguiente empezaría a usar lo que ella trabajó 40 años para dejarme. Esa era la forma más concreta de honrarla. Hoy tengo 32 años. El departamento que rento en Querétaro es mío en el sentido que importa. Es el espacio donde tomo mis decisiones, donde los papeles importantes están en una carpeta azul bajo llave, donde ninguna cuenta está vinculada a nadie más sin mi elección consciente. Si esta historia llegó a ti, si tocó algo que reconoces en tu vida, comparte este video. Mándalo a quien creas que necesita escucharlo hoy. Si llegaste hasta el final, suscríbete al canal y activa la campanita. Dale like si crees que proteger lo tuyo es un acto de respeto por ti misma y por quien trabajó para dejártelo. Comenta aquí abajo. ¿Has pasado por algo así o conoces a alguien que lo haya vivido? Tu historia importa. No estás sola. Hasta la próxima historia. Cuídate y cuida lo que es tuyo.